Hola, ¿qué tal amigos de Vivir Tejiendo? Ya estamos aquí una vez más. Gracias a Dios podemos encontrarnos nuevamente. Espero que estén pasándola muy bonito. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes este lindo modelo de babucha. Es nuestro tercer modelo, ya que vemos que a ustedes les ha gustado mucho estos zapatitos, babuchas o pantuflas. En este caso está tejida en la técnica de 2 agujas y siempre en este punto tan sencillo y básico como es el punto musgo o Santa Clara, como ustedes quieran llamarlo. Tiene un lacito aquí que lo hemos hecho con cadenitas en ganchillo o en crochet, pero también pueden usar una cinta, pueden usar un botón, como lo explico más adelante en el video. Miren qué bonita es esta babucha. Se las voy a mostrar por la parte de abajo. Súper cómoda y práctica. Y si nosotros queremos para usarla en casa y poder caminar dentro de la casa, pues podemos ponerle una plantilla de cuero o de cuerina de esas que venden, donde venden los pasadores para los zapatos, el tinte o los betunes para poder limpiar los zapatos. ¿Sí? Allí venden estas plantillas que las podemos adherir con cola o de repente también con costura. ¿Sí? Lo digo porque me lo preguntaron, entonces de esta manera las podemos usar para caminar en la casa. Miren qué bonitas, qué elegantes y sobre todo súper fácil de tejerla. A continuación les daremos el paso a paso y les diremos que para tejerlas hemos utilizado 35 gramos de hilo, en este caso en hilo muy delgado porque hemos usado doble hilo, ¿sí? 35 gramos para hacer las 2 babuchitas, el par de babuchas, solamente un adornito para el lazo y un ganchillo y una aguja de coser. Bien, para poder empezar a tejer esta babuchita tan singular, lo que vamos a hacer es montar en nuestras agujas 3 puntos, ¿sí? Bueno, acá se ven 6 porque estoy trabajando con el hilo doble. Entonces, cada hilo doble pertenece a un punto. 1, 2 y 3. Si tú no sabes cómo montar los puntos, tenemos en nuestro canal un video donde te mostramos 4 formas distintas de poder mostrar los puntos. De esta manera escogerás en ese video cuál es la que es más sencilla o más útil para ti y de esta manera montarás los puntos, ¿sí? Bueno, toda tejedora con un poquito de experiencia tiene su estilo para montar los puntos. Entonces ya tenemos aquí 1, 2 y 3. Con estos 3 puntos vamos a empezar tejiendo y en este caso voy a usar mis agujas del número 4.5 milímetros, ¿sí? Voy a tejer en la primera carrera todos los puntos del derecho y ya saben ustedes que en la primera carrera siempre los cojo por detrás. Bueno, es una debilidad que tengo, se me hace mucho más cómodo, solo en la primera carrera. Entonces hemos tejido los 3 puntos del derecho, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, en la siguiente carrera empezarán mis aumentos. Tejo el primer punto del derecho, siempre del derecho, y antes de retirar el punto, voy y lo tejo por detrás, ¿sí? Y ya está el aumento. De un punto obtuve 2. Ahora voy a continuar tejiendo del derecho, normalmente sin hacer más aumentos. Porque los aumentos solamente los voy a hacer al inicio de cada carrera. Aquí voy en la siguiente carrera y hago lo mismo. Tejo el punto del derecho, pero antes de quitarlo de la aguja como normalmente se hace, voy por atrás y lo tejo también por detrás. Y ahí obtengo 2 puntos de uno solo. Y el resto de los puntos los tejo normalmente del derecho. Siguiente vuelta, repito lo mismo. Tejo normalmente el primer punto y también antes de botarlo de la aguja izquierda lo tejo por detrás, ¿sí? Y el resto de puntos como normalmente se tejen del derecho, ¿sí? Así voy a continuar tejiendo hasta alcanzar el número determinado que yo necesito, que ahora les voy a explicar cómo pueden ustedes saber cuál es la cantidad de puntos que necesitan. Entonces, una vez más, tejo el primer punto normalmente, pero no lo retiro de la aguja, sino que voy por detrás y lo tejo por detrás, ¿sí?
Vamos a tejer estos puntitos que tengo aquí, porque lo quiero hacer una vez más. Ya sé que pueden retroceder el video y que pueden verlo cuantas veces quieran, pero quiero que quede bien clarito, ¿sí? Cómo es que vamos a hacer los aumentos. Y ojo que los aumentos solo los hacemos en el inicio de cada carrera, ¿sí? Al final no hacemos nada. Entonces aquí voy. Miren, introduzco como para tejer del derecho y de hecho que tejo del derecho, pero no retiro el punto, no lo hago. Voy por detrás y tomo esta hebra que está detrás y ahí vuelvo a tejer de nuevo. Cuando ya tengo los dos puntos, recién retiro y continúo tejiendo. Así voy a hacer aumentos hasta poder tener la cantidad de puntos que yo necesito, ¿sí? Miren cómo fue aumentando. Bien, les decía, ¿hasta cuántos puntos vamos a aumentar? En mi caso, yo voy a tejer hasta 24 puntos porque es lo que yo necesito. Ojo que yo tengo aquí un molde de piecito que va del número 35 o 36, ¿no? Entonces, si bien este molde es casi de un piecito perfecto, pero a veces nosotros tenemos el piecito o un poquito más gordito o más delgadito. Así que yo les voy a dar las medidas que yo he utilizado, pero les voy a enseñar cómo medir. Bien, a ver si alguien me ayuda cogiendo por este lado, por favor, para que no se mueva el piecito. Ahí está, siempre hay alguien que ayuda, gracias. Bien, miren. Este triangulito que estamos tejiendo va a ir aumentando, ¿sí? Siempre que aumentamos al inicio, el punto que estamos haciendo el aumento, van a ir habiendo cada vez más puntos. Entonces, vamos a tomar el triangulito así por la puntita, lo vamos a poner aquí en el piecito con el que al que le vamos a tejer la babucha. En este caso yo con mi molde, ustedes con el piecito que van a tejer, ya sea de un niño, de un adulto. Eso es lo mágico de esta babucha, que con una sola muestra podemos hacer para cualquier tamaño de pie. Entonces lo pongo allí y cuando van aumentando los puntos y el tejido va creciendo, yo tengo que tener el ancho. Miren, les voy a mostrar con una cinta métrica. Tengo que tener la medida que tiene la mitad del piecito. Por ejemplo, yo voy con la cinta métrica por debajo del pie y lo voy a medir aquí, justo en la parte de aquí, ¿sí? En esta parte del piecito, que viene siendo como la tercera parte de todo el largo que tiene el pie. Y voy a medir allí y miren, hasta aquí tengo 20 centímetros. Es decir, todo el contorno de mi piecito mide 20 centímetros. Lo que quiere decir que la mitad, solo la parte de arriba y no la de abajo, debe de medir 10 centímetros. Entonces, vamos a retirar el piecito. Este triangulito que he empezado aquí debe de llegar a medir, vamos a retirar un poquito estas hebras para que no nos hagan sombra. Debe de ir aumentando hasta llegar a 10 centímetros, ¿sí? Miren, acá todavía yo la pongo aquí y llega a 4, ¿sí? Voy a ir más arribita para que lo vean mejor. Ahí está, miren. Aquí pongo el inicio y llego a la justa si todavía no llego a 4. Entonces, conforme se vaya abriendo, va a llegar a 10. Yo tengo aquí uno más avanzadito que les voy a enseñar para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. De repente no les expliqué muy bien. Miren, aquí yo tengo mi piecito y mi triangulito mide un poquito más de 10, casi 11, ¿sí? Casi 11. Entonces, en esto yo he obtenido con 24 puntos. De manera que si ustedes tienen un pie más pequeñito, pues de repente su triangulito va a medir 8 o va a medir 6, dependiendo si sea niño o sea adulto, ¿no? Entonces les vuelvo a mostrar en el piecito. No es así como va a quedar, pero quiero que se den cuenta cómo es que vamos a medir para calcular. Lo ponemos allí y miren, así, justo en esta partecita de acá. No sé si ahí se ve todo el largo del pie. Bueno, todo el largo del pie no, nosotros vamos a medir solamente hasta aquí, donde está esta parte del piecito donde parten los deditos, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí vamos a medir. Y hasta allí tiene que quedar la cantidad de puntos. En mi caso son 24 puntos, en el caso de ustedes no sé cuánto sea, pero si están usando unas agujas del número 4.5 y la lana indicada para las agujas del 4.5, lo más probable es que también vayan a avanzar hasta tener 24 puntos como yo. Entonces voy a retirar esto y voy a hacer una vez más el aumento, para que les quede bien clarito, porque con tanta explicación no quiero que se me confundan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Empezamos con 3 puntos,
y tejíamos el primero por delante y luego por detrás, de manera que hacíamos un aumento, y el resto lo continuamos tejiendo normalmente. Ahí está. Nuevamente, siempre solo en el inicio de las carreras, al final no. Tejo el primer punto por delante y también por detrás. Y así de 3 puntos, ahora tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vieron cómo aumentaron? 7 puntitos. Entonces vamos a continuar haciendo estos aumentos hasta tener 24 puntos en nuestras agujas y allí nos encontramos para el siguiente paso. Bien, miren, como les decía, hemos ido haciendo los aumentos siempre al inicio de nuestra carrera, y cuando ya hemos llegado en la forma como les enseñé a hacer los aumentos a 24 puntos, vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos. Cuando ya tenemos 24 puntos, vamos a tejer en línea recta sin hacer ningún aumento, simplemente en punto del derecho, por 86 carreras, o dependiendo de la tensión con que ustedes tejan, será un poco más, un poco menos, pero tenemos que llegar a tener desde aquí, desde donde ya no hacemos aumentos hasta arriba, un total de 26 o 27 centímetros, de acuerdo al pie que ustedes estén tejiendo. Yo les voy a mostrar uno que tengo aquí más adelantado. Miren, esto es lo que hemos hecho aquí. Esto es la parte de acá, ¿sí? Lo voy a traer hasta acá para que lo puedan ver. Ahí está. Hasta tener el total del ancho, total, perdón, que son 24 puntos. Luego, lo que les decía es que sin hacer ningún aumento, vamos a continuar tejiendo por unos 25 o 26 centímetros, dependiendo del piecito para el cual lo estén haciendo. Ahora les voy a enseñar cómo poder sacar la medida, que es algo importante. Miren, entonces, voy a medir a partir de aquí, de donde ya no tengo aumentos, estoy tejiendo en línea recta y tengo yo 26 centímetros y medio, ¿sí? 26 y medio. Ahora, ¿cómo vamos a medir en el pie? De la siguiente manera. Vamos a tomar el piecito en la mitad de atrás, donde está el talón, ¿sí? Y de allí vamos a medir de esta manera hasta la mitad del pie también aquí en la punta. Allí yo tengo 25 centímetros, ¿sí? Entonces esa es la medida que yo necesito tener desde aquí, de donde tengo los aumentos, de donde dejé de hacer los aumentos. Debo de tener esa medida, la medida de todo el pie, o mejor dicho, de la mitad del pie, ¿sí? De la mitad del pie. Desde aquí, desde la mitad hasta la otra mitad. Entonces, cuando ya tengo yo allí esa medida, lo que voy a empezar a hacer son mis disminuciones. Ahora les voy a explicar cómo, pero antes les quiero mostrar aquí en el piecito cómo es que va a quedar. Miren, esta puntita donde empezamos a hacer los aumentos va a ir aquí, justo donde empezamos a medir, aquí. Voy a tratar de sujetarlo ahí porque es un poquito incómodo. Y luego el tejido va a continuar hacia atrás. Ojo, no van a tejer todo el largo hasta que dé la vuelta, no, porque no es necesario, ya que el punto de Santa Clara o el punto bobo tiende a ceder, y cuando es una babuchita o un zapato necesitamos pues que esté así, muy templadito, muy estirado. Y miren, con este vamos a llegar casi hasta la otra parte, hasta la otra mitad, y aquí vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones. Prácticamente es así como tiene que quedar. Un poco incómodo aquí, pero lo que quiero es que ustedes puedan ver de qué se trata, ¿sí? Ya cuando está cosido sí es más fácil de poder verlo como queda. Ahí está, miren, así es como tiene que estar nuestro tejido. Miren, hasta aquí debe llegar desde que hemos empezado los aumentos, perdón, desde que hemos dejado de hacer los aumentos, hemos tejido en línea recta y damos la vuelta justamente hasta allí, hasta donde empiezan los aumentos. Quiero que lo vean ahí, miren, llega hasta ahí, hasta donde empiezan los aumentos, porque allí, vamos a retirar nuestro piecito, es donde vamos a empezar a tejer nuestras disminuciones, ¿sí?
¿Para qué vamos a tejer disminuciones? Para poder obtener esta otra puntita o esta forma triangular que tenemos aquí, que al inicio la hemos hecho aumentando los puntos, ¿sí? Ahora la vamos a hacer hasta disminuir los puntos. Bien, ya estoy aquí en la medida que les dije, tengo de mis 25 a 26 centímetros de mi tejido en línea recta sin aumentos. Lo que voy a hacer ahora es formar este triángulo, pero aquí en la inversa de mi tejido. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tejer mi primer punto del derecho normalmente, y estos dos puntos que continúan, el segundo y el tercero, los voy a tomar juntos por detrás y los tejeré del derecho, ¿sí? Cuando he hecho eso, continúo tejiendo normalmente hasta terminar la carrera. Aquí ya estoy terminando la carrera y la termino normalmente sin hacer nada más que tejer simplemente, ¿sí? Luego termino, doy la vuelta a mi tejido y repito lo que hice hace un momento, al inicio siempre de la carrera, solo al inicio, nunca al final. Tejo el punto del derecho de manera normal y luego los dos que continúan los voy a tomar juntos por detrás, los dos juntos porque estoy haciendo disminución, y voy a tejer del derecho, ¿sí? Y el resto de los puntos, hasta terminar toda la carrera por completo, los voy a tejer del derecho. Miren, así, simplemente. Hasta el último punto, ya que en la siguiente carrera volveré a hacer la disminución. Y aquí estoy terminando la carrera, tejiendo normalmente del derecho, y nuevamente voy y doy la vuelta y repito lo mismo, que es la tercera vez que lo estoy haciendo, ¿verdad? Tejo un derecho y voy y tomo los dos que siguen juntos por detrás del derecho. De esta manera voy a continuar tejiendo hasta quedarme con solamente 3 puntos, ¿sí? Aquí he tenido 24 y he hecho 3 disminuciones, debo de tener 21 puntos. Recuerden, las disminuciones solamente las haré al inicio de cada carrera, ¿sí? Cada vez que inicio la carrera, al final tejo normalmente. Solo al inicio de la carrera estoy tejiendo un punto del derecho y 2 juntos del derecho tomados por detrás. Miren, acá lo vuelvo a hacer nuevamente para que vean cómo. Tejo el primer punto normalmente y luego los que siguen, los dos, los tomo juntos y los tejo del derecho por detrás, ¿sí? Y así cada vez que tejo al inicio de la carrera estoy disminuyendo un punto. De manera que miren, aquí ya debo de tener menos. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. Así voy a seguir tejiendo mis disminuciones hasta llegar a tener solamente 3 puntitos, ¿sí? Entonces, de esta misma manera, recuerden, al inicio de la carrera siempre. Y para allá vamos, nos encontramos cuando tengamos 3 puntitos. Miren, aquí he ido disminuyendo, como les expliqué, siempre al inicio de la carrera, tejiendo el primer punto del derecho y luego 2 juntos del derecho tomados por detrás. Y tengo ya 5 puntos, ¿sí? Voy a volver a hacer la disminución para quedarme solamente con 4. Aquí tengo 3 y 4. Ahora, dando la vuelta, al inicio vuelvo a hacer una disminución más y me quedo con los 3 puntos que les decía que teníamos que quedarnos. Ahí están los 3 puntos. ¿Qué voy a hacer con estos 3 puntitos? Lo siguiente. Tejeré esta carrera normalmente. Miren, ahí están mis 3. Aquí no hago disminución, la tejo normal. 1, 2, 3, ¿sí? Y en la siguiente tomo los 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Los paso los 3 como si fueran uno y los tejo de una sola vez. Y ahí se acaba. Voy a jalar la hebrita y ya está mis 3 puntos juntitos. Ahora quiero que vean cuál es la forma de la piecita, ¿sí? Es así. Se ve completo, ¿verdad? Ahí está. Tenemos la misma forma aquí como tenemos la misma forma aquí. Ahora vamos a proceder a la parte de coser, pero antes les voy a mostrar aquí lo que les decía hace un momento,
Miren, si nosotros ponemos la pieza solamente así, vemos que no llega, ¿verdad? Que está muy cortita, pero en realidad este tejido cede, así que vamos a hacerlo así y vamos a subir de acá. Y cuando vamos a coser, ya va a tomar forma todo el zapatito, como ustedes lo ven. De manera que siempre tienen que hacerlo un poquito pequeño, a menos que ustedes tejan demasiado ajustadito, muy duro y su tejido no ceda. Nunca lo hagan del mismo tamaño, porque si lo hacen del mismo tamaño y no utilizan esto de que cede el tejido, cuando comiencen a caminar o estén durmiendo en la camita muy abrigadas, va a tender a salirse el zapatito, ¿sí? Entonces ahí está el secreto, en que no debe ser el tamaño exacto, sino que debemos usar un poquito la elasticidad del tejido. Bien, entonces ahora vamos a proceder a coserlo. ¿Cómo lo vamos a coser? De la siguiente manera. Vamos a utilizar estas hebritas que tenemos aquí. Bueno, voy a utilizar solamente una, en realidad no es necesario usar las dos. Si ustedes lo están haciendo en un hilo gruesito, pues utilizarán ese hilo o esa lana. Y vamos a coser uno de los lados. Tenemos este y tenemos este. Como los dos lados parecen derechos, podemos usar cualquiera de los dos. Si a ustedes les queda con alguna diferencia, pues entonces lo harán por el lado del revés, ¿sí? Entonces vamos a asegurar ahí muy bien la puntita para que no se nos escape. Y esto es algo extra porque ustedes ya saben coser, ¿verdad? Entonces miren, vamos a tomar cada uno de estos nuditos que se ven, lo vamos a tomar cada uno con cada uno, como le corresponde, ¿sí? De manera que nos quede muy parejito nuestro tejido. Entonces vamos a tomar aquí esta hebrita de aquí con esta de aquí. Y vamos a tomar siempre las dos hebritas, en este caso el plomo y anaranjado que yo estoy usando. Ahora voy por aquí y tomo la de aquí. Es mi forma de coser, ustedes quizás tengan otra, bueno, pueden usar también su forma. Lo importante es que cada carrera case o coincida con cada carrera que vamos a coser, para que no nos sobre ninguno. Y así vamos a continuar cosiendo hasta llegar a la parte donde ya no tenemos aumentos. Aquí voy a usar unos alfileres para mostrarles, miren. Aquí podemos ver la disminución o el aumento que corresponde, porque en un lado hemos hecho disminuciones y en el otro hemos hecho aumentos para que nos quede esta forma triangular. Entonces aquí yo lo veo claramente, solo para la explicación lo estoy marcando. Aquí es la carrera donde ya no hicimos nada. Y del otro lado igual. Miren, esta todavía está ahí quebradita porque ahí tiene la disminución. Y esta es la carrera donde ya no hicimos nada. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta una carrera anterior, que viene siendo esta, hasta aquí vamos a coser, ¿sí? El resto quedará abierto, solo hasta donde está la señal, hasta allí vamos a coser. Bien, miren, hasta aquí hemos cosido, como les indicaba, hasta una carrera antes de donde está nuestra señal. Bueno, me facilita más, creo, con este tipo de aguja que con la plástica. Lo que voy a hacer ahora es introducir por aquí la aguja para poder esconder esta hebrita que está quedando. ¿Sí? Ya está, retiro las marquitas y ya está cosido por allí, ¿sí? Ahora lo que resta es coser por el otro lado. Y por el otro lado sí vamos a coser todo hasta llegar por lo menos a 3 carreras antes. Entonces voy a poner también una marquita aquí. Miren aquí, una marquita y cuento 1, 2, 3 de estas líneas. Y para el otro lado también voy a contar 1, 2, 3. Solo para que ustedes se guíen nada más. Ahí voy a dejar. Entonces voy a cerrar todo desde aquí, todo hasta aquí, ¿sí? Esta parte la dejaré abierta porque luego les explico algo importante ahí. Bien, miren, he venido cosiendo toda esta parte. Bueno, desde aquí, desde la punta, he cosido todo, toda la base. Y ahora estoy aquí en las marquitas que les puse hace un momento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer algo diferente, no vamos a continuar cerrando, ¿sí? Esta es la parte del talón, la base del pie, la parte de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, donde hemos dado la última puntada, vamos a asegurar para que no se mueva.
¿sí? Ahí aseguramos 1 y 2 veces. Y lo que sigue es hacer lo siguiente. Por el borde vamos a pasar en cada punto la agujita. Una vez, en el segundo punto, en el tercer punto, en el cuarto punto. Así. Miren. Rodeando el borde, sí, el borde del tejido. Miren así. Ahí quizás se ve mejor. Hasta llegar aquí. ¿Sí? Miren, así. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos hacer esto y se forme ahí el taloncito. Yo sé que aquí no se ve muy bonito, pero luego van a ver la función que cumple este recogido. Entonces, una vez que hemos recogido ahí, ahora sí vamos a asegurar, igualmente haciendo estos 2 lacitos que hicimos al comienzo, ¿sí? 1 y 2. Y ahí está. Lo que queda es perder esta hebrita por aquí. Yo les recomendaría que si tienen un hilito de seda o un hilito nylon y puedan coser con eso, que es mucho más suave, muy delgadito, pues mucho mejor. Así no se siente la costura. Cortamos y ya está por el revés nuestra babuchita. Si la vemos así, no tiene por ningún lado forma de babuchita. Pero cuando le demos la vuelta y la pongamos en el piecito, vamos a ver que, miren, por ejemplo, así puede ser una simple bolsita así. No se ve muy bonita, pero ahora la vamos a poner aquí. Introducimos el piecito y ahora verán lo que les dije. Miren cómo se elastiza el punto bobo o el punto Santa Clara. Y para eso hemos hecho este recogido acá, para que encaje allí el talón. ¿Sí? Ahí está encajando el taloncito, miren. De manera que nuestro zapatito va a quedar así. Ahora, si ustedes lo quieren dejar allí, bien, pero si lo quieren cerrar un poquito más o un poquito más, eso depende ya del gusto de cada uno. Miren, imaginemos que lo cerramos allí, queda muy cerradito. Ahora vamos a poner allí, por ejemplo, puede quedar allí la babuchita, ¿sí? La ubicamos bien en su lugar. Bueno, aquí tendría que estar cosido para que no se abra, ¿no? Lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a tejer una cuerdita. Ahora les voy a mostrar cómo. Me voy a ayudar con un ganchillo. ¿Sí? Creo que la voy a hacer solo anaranjada. Se ve mucho mejor el naranja. Voy a tomar un ganchito más o menos este. Este es un ganchito 3.5 y voy a poner doble mi hilo para poder hacer lo siguiente. Hago un nudito para poder tejer una cadenita, ¿sí? Puedes ponerle una cinta satinada también, un listoncito de gasa, en fin, un botoncito, una flor tejida. En nuestro canal tenemos bonitas flores tejidas y hojitas que te pueden servir para decorar también esta babuchita. Entonces vamos a tejer así hasta tener más o menos unos 20 centímetros de largo y allí nos encontramos. Bien, yo aquí ya terminé el largo que necesito y voy a cortar la hebra. Ahí está. Y lo que voy a hacer, a ver si alguien me ayuda a sostener aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar esta cuerdita a la altura que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden que les dije que si desean pueden seguir cosiendo mucho más. Yo no la voy a coser porque quiero que quede este huequito aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar este lacito por aquí y también por aquí. Ahora, ya ustedes denle rienda suelta a su imaginación porque si desean pueden pasar el lacito por todo el contorno del zapato y ajustar así, pero como no es necesario ya que el punto, como les he explicado, cede, entonces miren, simplemente hacemos esto, así, vamos a cortar el excedente del hilo. Y ya está nuestra babuchita. Miren qué bonita quedó
y súper fácil y sencilla de tejer. Miren cómo queda por acá. Ahí está el taloncito, para eso es que hicimos esto, miren, ahí para que tenga esta forma redondita, si no hubiera quedado muy recto, ¿no? Entonces esto forma el taloncito. Ahí está la puntita y ahí está así. Si ustedes desean pueden tejerle con el ganchillo en el borde, en fin, como deseen. Como les decía, también pueden poner un botoncito y el botoncito les servirá también de adorno. O pasar la cintita por todo alrededor de la babucha. Y ahí está nuestra babuchita, muy sencilla, tejiendo solamente al inicio aumentos y al final disminuciones. Espero que les haya gustado, que como siempre les digo, se animen a hacerla. Si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo porque vamos a seguir subiendo muchas novedades, muchos trabajos bonitos, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.